Bueno, Listo. estamos. Bueno, bienvenidos chicos. Estamos grabando una clase eh, de apoyo, digamos, para analizar lo que es el trabajo práctico. Hemos estado corrigiendo con el profe Diego algunos, bueno, todo el trabajo que en general han estado entre bueno, muy bien y algunos medio poco flojos. ¿Por qué, digamos, han estado flojos algunos? Porque ha costado un poco la articulación entre los conceptos y las escenas. Así que la idea es mostrar un poco cuál sería cómo haríamos nosotros el análisis de la película, eh, principalmente sobre los conceptos de conflicto funcional, lo que es disfuncional, cómo lo vemos nosotros en las etapas y las corrientes. Bueno, así ejemplifiquemos la primera situación que nosotros vemos, por ejemplo, como un conflicto funcional, ha sido en el caso de una vez que ya avanzada la película, donde en la parte de los sindicatos, una vez que ya se conoce la lista de las personas que se van a despedir, ¿verdad? El sindicato decide ir al paro. Con lo cual ya genera un conflicto entre los mismos empleados, porque algunos se encontraban en la fábrica trabajando y por otra parte estaban los que de alguna manera querían ir al paro. Unos obviamente estaban en el medio del conflicto porque no sabían si eso era real, si no. Entonces, bueno, uno de esos era el padre de Frank, que no quería dejar su puesto de trabajo, y por otro lado, con el sindicato que intentaban convencerlo, pero al final hay una escena, bueno, un poco medio dramática entre Frank y el padre, donde termina convenciéndolo para que desista de la idea de seguir trabajando y apoye al paro. Ahí compartimos con el profe Diego, bueno, que es una escena donde el conflicto o la confrontación ha sido necesaria para que haya una unión entre todos los empleados. ¿Vos qué decís, Bien, Diego? bien, bien, así es. Creo que es uno de los ejemplos de la película en donde se ve claramente, como estamos leyendo en placa la definición, es un conflicto constructivo que apoya la meta del grupo, porque la meta del grupo, el bien común, sería que no se despida a ningún empleado, ¿no? Por eso lo analizamos y lo clasificamos como conflicto funcional. Exactamente. Bien, y por el otro lado, como ejemplo de conflicto disfuncional, vemos en la primera reunión donde aparece la señora sindicalista por primera vez en la película, donde de entrada se nota como entre el gerente general de la empresa y entre ella hay mucho roce, hay muchas, incluso hasta como cargadas, ¿bien? Que no llevan a ningún lado porque no se está construyendo una solución ni tampoco trabajando por un bien común. Cada uno tira para su lado y al final fíjense que esa reunión termina en nada, solamente perdiendo el tiempo. Sí, más que nada porque aparece un tipo de conflicto interpersonal, una cuestión de choque entre los temperamentos, bueno, de cada uno, Ujú. eh, donde termina siendo interrumpida, bloqueada y no terminan en una reunión de trabajo que de alguna manera no han terminado tomando una decisión, se terminó de alguna manera eh, sin un resultado eh, efectivo por ahí. Claro, Eso, bien que... por eso la ponemos nosotros como mm, disfuncional. exacto. Directamente hubo conflicto, pero más del lado del interpersonal. Exacto, exacto. Bien que mencionas eso, Edu, porque justamente había algo de problemas en los tipos de conflictos que se elegían. Por ahí mencionaban es un tipo de conflicto organizacional o un conflicto laboral, cuando en realidad los conflictos que nosotros estamos trabajando son funcional, disfuncional, de tarea, de relación, ¿no es cierto? O de estructura. Bien, entonces, Ujú. obviamente, tenemos que identificar bien cuáles son los tipos de conflictos. ¿Mm? Estructura Exacto. o de proceso, acá figura, ¿ah? En la otra placa, bien,
sería de tarea, fíjense, entonces nosotros estábamos hablando, en el ejemplo que pusimos de conflicto funcional, ¿de qué sería eso? ¿Ah? Hablamos de que unos querían ir al paro y otros no. Era un conflicto intergrupal entre el grupo de los que acataban el paro y el otro que no, y podríamos decirlo que sería de proceso, sobre cómo hacer las cosas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque unos están queriendo avanzar en la medida y otros realmente no. No quieren, ¿ah? No quieren, digamos, sumarse a esa medida de fuerza. Claro. Bien. Y tomando, digamos, por ahí el conflicto nuclear de todo esto es, lo podríamos considerar, por lo menos para mí, como una parte del proceso, porque en tarea no es que el conflicto está en las funciones del puesto, Uh-huh. sino que está en el proceso que hace a todas las condiciones laborales que engloban, digamos, la actividad esa, Claro. que específicamente lo que es la jornada de trabajo estaban tratando de reducir. Entonces entraría dentro de lo Claro. que es cómo se hacen las cosas. Con menos Exacto. tiempo, por eso decían, bueno, ¿cuál era el conflicto? Decían, bueno, vamos a tener menos tiempo, vamos a tener que hacer la misma cantidad de trabajo, o sea, en el cómo, ahí está el problema. Exacto. Que en el medio también aparecen las relaciones interpersonales, conflictos en el área de interpersonal, Por por los supuesto. temperamentos, que terminan de alguna manera siempre bloqueando toda posible resolución a los conflictos, cuando ya aparecen conflictos interpersonales. Claro, bien. Entonces, después, en la pregunta que se refería a las definiciones, la verdad que no hubo problema, porque eso prácticamente en la primera definición nosotros la veíamos plasmada en prácticamente todas las situaciones de conflicto que se ven en las películas. La segunda definición, la de Robbins, la vemos más en la situación esa que está la sindicalista con un grupo de compañeros y llega Frank, ¿ah? Se ve que en un momento de receso al patio y ella le dice que Frank en la reunión había anotado solamente lo que decía el jefe. Entonces ahí estamos hablando de una percepción por parte de ella, la cual no es algo seguro, pero ella ya se sentía afectada. Entonces ahí hay algunos alumnos que sí la pusieron esa situación como ejemplo y bueno, está muy bien. No hubieron mayores inconvenientes a la hora de ejemplificar las definiciones. ¿Ok? Uh-huh. Bien. Sí, sí. Entonces, Edu, ¿qué te parece si seguís con la parte esta de las corrientes? En cuanto a las corrientes, ahí que hemos observado que se mezclaba un poquito, poner alguna de las corrientes. Por Sí. ejemplo, nosotros agregamos, por ejemplo, el enfoque tradicional, que de alguna manera estaba marcado dentro de un periodo de tiempo, una década, del 30 al 40. No quiere decir que cuando hablemos de los enfoques o paradigmas o concepciones de pensamiento, que necesariamente porque la película haya estado grabada en esa ambientada, digamos, en la El fin de época, los 90, sí. fines de los 90, por ahí no quiere decir que haya estado en el último enfoque Uh-huh. interaccionista, sino Claro. que aquí vamos con la idea de las corrientes. Son concepciones que cada persona, o en estos casos los líderes, que nos interesa ver para qué estudiamos las corrientes, para saber a ver, che, nuestro líder, nuestro jefe, en qué concepción de conflicto tiene. ¿Busca evitarlo? ¿Busca de alguna manera gestionarlo? ¿O busca promoverlo? Promover el debate, promover las diferencias? Esa es la idea de ver las corrientes. O sea que hoy en día coexisten las tres. Exacto. Coexisten las Exacto. tres y hay que verlas en qué, por ejemplo, si tuviéramos que identificar dentro de los líderes de la película, por ejemplo, la dirección de la empresa, por otra parte la sindicalista y por otra parte Frank, eh, algunos se han logrado identificar eso, cuál es el enfoque que predominaba, no en sí en la película, sino en cada uno de los personajes. Exacto. Que me parece, bueno, por lo menos lo que yo he detectado, lo que he visto en los trabajos prácticos,
que también coincido, que el dueño de la fábrica tiene un enfoque un poco más tradicionalista, busca evitar el conflicto todo el momento. Él intenta, no es claro con la comunicación, intenta evadirla todo el tiempo al sindicato. Este, de hecho, habían tomado una decisión sin avisarlo, sin negociarla previamente, o sea, todo indica que va por el lado más tradicionalista, que te termina perjudicando. ¿Vos qué Claro. encontraste por ahí en el trabajo? Claro, claro, de la misma manera. Hay algunos casos en los que intentaron ver cuál era el enfoque predominante en la película y en otros sí identificaron, por ejemplo, diciéndolo así, desde los directivos de la empresa tienen un enfoque tradicional con una connotación negativa del conflicto. En cambio, por ejemplo, desde el sindicato, en algunos casos ya hablan de conflictos de un enfoque de relaciones humanas o interaccionista, ¿bien? Como promoviendo el conflicto, también considerando que el caso de la sindicalista, esta señora que tiene un carácter bastante especial, ¿m? Por ahí se excede y es conflicto por conflicto y nada más que eso, no es que busca algo funcional, sino que se la nota con ganas como de discutir todo el tiempo más allá del fin. ¿Mm? Pero no hubo mayores inconvenientes, así que podemos pasar a la siguiente, ¿ah? A la siguiente pregunta, que en realidad esa se refería a los niveles de conflicto, que también fueron bastante bien entendidos. Se comprende que el conflicto intrapersonal, por ejemplo, cuando Frank se entera de esa lista de despidos que va a estar su padre ahí, bueno, tiene sentimientos encontrados, a eso mismo se refiere, y después los conflictos interpersonales e intergrupales son fácilmente detectables, porque fueron los que fuimos nombrando en las distintas escenas. ¿Ah? Por último, que por ahí hubo más inconvenientes respecto a las etapas del proceso de conflicto. Como, primero, Sí. veríamos que Por ejemplo, define... ¿qué es lo que encontramos? Bueno, nosotros en la primera etapa. Sí. Sí, sería el problema que sí lo han sabido identificar en varios casos, principal de la película, el conflicto principal era la implementación de las 35 horas semanales, ¿sí?, para el trabajo de los operarios. ¿Bien? Entonces, ese conflicto específicamente, ¿por qué etapas pasa dentro de la película? Entonces, la etapa 1 de oposición o incompatibilidad potencial. ¿Bien? Acá tendríamos que identificar el conflicto en qué condiciones previas, digamos, que se fundamenta. ¿Cómo habíamos, eso, Edu, te parece lo que habíamos anotado? Por ejemplo, en la etapa 1 lo que nosotros identificamos, el problema, bueno, la estructura en sí tiene que ver con el núcleo de conflicto que es la jornada de trabajo. Hay una modificación en la jornada de trabajo eh, donde, bueno, alguno interpreta que va a ser favorable, otro no, pero el tema es la implementación, como decía Diego, la comunicación no es totalmente efectiva o buscan omitir datos importantes. ¿Se acuerdan las verdaderas intenciones que tenía la empresa en cuanto al uso de esta jornada laboral? Eh, Como habíamos estudiado en otras partes del conflicto, que algo fundamental para trabajar el conflicto es la comunicación, ser efectivo y ser honesto y claro, que es algo que ha faltado en ello. Si estamos tocando un punto importante de la jornada de trabajo, que y todas las fantasías que esto despierta, digamos, en la gente cuando nos toca en el bolsillo, si trabajamos por menos tiempo, ¿cómo me va a afectar esto? ¿Me va a beneficiar o me va a afectar en mi vida laboral? Bueno, lo que vimos que en la parte de comunicación eso no se ha trabajado, no se ha contemplado, no se ha planificado. ¿Cómo va a ser esto para evitar, digamos, que la implementación genere, bueno, todos estos conflictos y la resistencia, que es un cambio que me parece tan
tan esencial a las condiciones laborales, entonces es algo que no se toca de manera seria o planificada, y ahí es donde empieza a generar, digamos, toda una serie de roces con el resto. Y las variables personales, bueno, porque las características de las personalidades de cada uno de estos personajes, estos líderes, que son incompatibles, uno con el otro. Claro. No logran conciliar en ningún momento y tener un buen diálogo. Claro, es decir, que considerando las condiciones previas en cada una de ellas, tanto en la comunicación como referido al cambio de estructura y las variables personales, podía verse que iba a generarse un conflicto al enfrentarse al respecto de esta implementación. No era difícil preverlo. ¿Ok? Bien, entonces, en la segunda etapa, la que corresponde al conflicto percibido y conflicto sentido, es el tema de las 35 horas ya se sabía, tanto por parte de los directivos como del sindicato, que era un tema que podía traer problemas, porque iba a enfrentar intereses diferentes, intereses contrarios. ¿Ah? Pero el conflicto en sí es como que se nota, se desata cuando Frank descubre cuáles eran las intenciones verdaderas de estas 35 horas, que sería el despido de 12 operarios. Entonces, a partir de que Frank se entera de eso, leyendo el informe, esa nota en la computadora del jefe, él ya empieza a experimentar las emociones propias, ¿no?, de este conflicto. Y bueno, cuando lo comunica, cuando lo comparte con los demás empleados, con los sindicalistas, ellos también reaccionan porque precisamente sienten ese enojo y pasan, digamos, a la acción, que sería la siguiente etapa. Claro, porque la sindicalista de alguna manera ya percibía que había una jugada estratégica en todo eso, Claro, ahí lo percibe, pero hasta el momento, bueno, era como una sospecha, hasta claro, que, bueno, Frank termina corroborando un poco esto, descubriendo el informe donde está el listado de las personas que se van a desvincular, y donde termina, y bueno, aparece el padre de él, que ahí aparece el conflicto y el dilema de él, de a ver qué hago con esto. claro. ¿Qué con esta información? Bueno, que termina comunicándole, y ahí aparece ya el desencadenamiento, todo el conflicto, que si lo tenemos que posicionar en la siguiente etapa, que es de las intenciones, como que la lectura que ellos hacían de la dirección, esto de evitar por ahí la negociación, aparece clara ahí. Claro, Ya habían tomado una decisión sin antes haber consultado con ellos. Entonces, claro. con esto lo terminan evidenciando que no tenían ninguna postura negociadora, Por ninguna postura de supuesto, diálogo, por una ende, actitud evitativa. conducta evitativa. Entonces ellos ya toman la decisión de pasar la vuelta. Chao. No Claro, hay, claro, no hay claro. mucho, no hay diálogo. No hay diálogo, entonces se queda en evidencia, ¿no? Se establece esta intención de competir, es decir, que la intención de los directivos de la empresa está en un sentido y la intención de los empleados del sindicato está en el sentido opuesto. Entonces ya no pueden colaborar ni pueden comprometerse, queda solamente competir a ver si se despiden o no se despiden esas personas. Entonces esas de antemano son las intenciones y que nos ponen frente de cierto comportamiento. Nos fijamos Sí, que, como se enteran, digamos, por izquierda los empleados, tienen la posibilidad de ejecutar antes el comportamiento, la acción, y es que deciden, una porción de ellos, digamos, más o menos la mitad, deciden ir a la huelga, y cerrar la puerta también, soldándole la entrada a la fábrica. exacto. A pesar Exacto, de ahí ya eso, aparece, sí.
Sí, esa es la reacción, bueno, que ellos toman ante eso. Exacto, sí. Ujú. Bien. Entonces, queda en evidencia que el comportamiento de los directivos es seguir con el trabajo, ¿m? Seguir Ujú. tratando de llevar adelante la tarea, pero después se le complica porque el grupo este de los que están haciendo el paro logran convencer en esa escena precisamente de que entran abruptamente a la fábrica y Frank habla con el padre, todo el tema de la vergüenza y demás, y se mete mucho en temas privados, en temas de relación de eso. Eso es claramente un conflicto de relación. Y ahí es donde, digamos, se terminan acoplando todos los empleados a la medida común esta de fuerza. Ujú. Después, en la próxima escena, ya aparecen todos, que es la última de la película, donde aparecen todos en la huelga, aparecen, digamos, comiendo algo juntos, que es el primer día del paro general, pero no se sabe después, es un final abierto, así que no se sabe si eso va a desencadenar en que no se los despida o a la vez si se los despide o que cierre la fábrica. Tiene la intención de ser abierto al final porque la idea era centrarse un poco en la trama. Claro, exactamente. No se sabe muy bien cómo es se puede deducir que el tipo de conflicto, de alguna manera, ha sido positivo porque logra la unión, bueno, entre los mismos empleados, que parecía un poco desintegrada, no había un mismo objetivo. Algunos, bueno, yo quiero quedarme a laburar, quiero depender, bueno, de mi trabajo, y aparecía la Claro, división entre los que ya estaban afuera y los que, bueno, querían claro, seguir trabajando. sí, A ver, las intervenciones que ellos hacen ahí, decirle, bueno, pero te vas a quedar sin trabajo, pero esto es para el bien común, para esto, termina de alguna manera favoreciendo que, bueno, de alguna manera le venden la idea de esto, bueno, paremos, bloqueemos todo, porque si no, la fábrica no pasa por encima. sí, Entonces ahí aparece como una manera de que, por lo menos para todos los empleados y el sindicato, este tipo de conflicto ha favorecido o ha sido funcional para ellos. Para la fábrica no, por lo menos a corto claro. plazo. Hasta ahí es lo que se ve, claro. No sabemos que en mediano o largo plazo cómo habrán seguido las negociaciones y qué Ujú. resultados ha tenido. Obviamente que para la fábrica se han cortado la producción y eso es negativo, Exacto. sumamente negativo, pero para los empleados sí, bueno, va a ser favorable porque en teoría por lo menos ahora no iban a perder Por el el momento, trabajo. claro. Exacto. Exacto. Bien, bien. Entonces, esto sería el resumen, las respuestas del trabajo práctico. Vamos a ver si en algunos casos sí se hicieron devoluciones específicas cuando habían puntitos por ahí que valían la pena resaltar, pero a nivel general estas eran las apreciaciones que para despejar todas las dudas y sepan bien cómo se respondía cada uno de los puntos. ¿Ok? Sí, sí, más que nada para mí porque el tema de los trabajos prácticos, como una manera ya, como un ejercicio para los próximos que vienen, siempre es buscar cuál es el concepto que tengo. A ver, si tengo que buscar un ejemplo con el examen, el profe me pide un ejemplo, bueno, esta escena, ¿dónde aparece los conflictos de intereses? Y me esfuerzo más en buscar la articulación teórica que Ujú. describir por ahí la escena o a dar un gran ejemplo. Yo por ahí como tips que le damos es esto, busquemos más que nada la articulación con un ejemplo. Eso es lo Claro, que, donde a nosotros nos queda mucho más claro claro. eh, que el concepto ha sido asimilado. Bien, Si ponemos algo cortito, no ponemos un ejemplo y una respuesta de un renglón, y no tiene el desarrollo de la fundamentación teórica, es como que queda medio incompleto. claro. El próximo trabajo. Bien, bien. Entonces, damos por Bueno, finalizado este video. Espero que haya servido y, por supuesto, las
consultas que surjan, que sigan saliendo a partir de lo que se generó aquí, son bienvenidas. Le mandamos un saludo grande. Exactamente. Así que bueno, seguimos abiertos a consultas, dudas, seguimos por chat. Bien, Nos vemos. chao, chao.